El cálculo es una de las habilidades más difíciles del ajedrez, pero hoy te daré un sistema sencillo para dominarlo por fin. Soy el gran maestro Igor Smirnov y vamos a entrar en materia. En esta posición es turno de las blancas y si quieres puedes pausar el video y pensar en esta por un par de segundos y después la discutiremos juntos. El primer paso que la mayoría de jugadores pasa por alto es evaluar la posición o simplemente entender qué está pasando aquí. Porque no somos computadoras, no se supone que calculemos absolutamente todo. No, queremos reducirlo, queremos usar nuestra comprensión para reducir la cantidad de opciones que siquiera vamos a calcular, ¿de acuerdo? Así aquí lo primero que vemos es que las negras tienen torre de ventaja y esa es una información realmente valiosa para nosotros porque probablemente significa que necesitas lanzarte a un ataque total o perderás. Bien, la otra cosa importante es que ambos reyes están expuestos y algo débiles. El rey negro incluso más expuesto y si pudiéramos llevar nuestra dama a algún lugar de la última fila, quizá justo aquí, y eso podría terminar en jaque mate. Por lo tanto, el rey negro es muy vulnerable. Esa es otra información muy útil para nosotros. Y bien, ahora pasamos a la siguiente fase. Una vez entendimos en general cuál es nuestro plan y qué vamos a hacer, ahora necesitamos definir movimientos específicos a considerar. Y aquí está la regla de oro. Movimientos forzantes, adelante. De verdad necesitas recordar esto porque puede sonar simple, pero esto es exactamente lo que diferencia a los jugadores fuertes del resto. Así es como veo las posiciones como gran maestro y así es como puedo encontrar golpes tácticos fácilmente en la mayoría de puzzles, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora desglosemos lo que significa hacia adelante. A lo que me refiero es que enfoques tu atención en la mitad del tablero del oponente. Si puedes moverte allí, esos movimientos serán los más peligrosos para tu oponente y es exactamente lo que quieres, ¿verdad? Eso ya reduce significativamente el límite de movimientos porque la mayor parte de ese territorio está controlado por tu oponente. Por lo tanto, no habrá tantos movimientos a considerar en absoluto, ¿de acuerdo? Ahora, los segundos son los movimientos forzantes. ¿Qué son los movimientos forzantes? Son movimientos que obligan a una respuesta concreta de tu oponente. Seguramente has oído hablar de esto que son jaques, capturas y amenazas y aquí están. Son los movimientos forzantes. Ahora, si quieres ir al lado del tablero del oponente y crear amenazas, entonces, ¿qué puedes ver aquí? El movimiento que viene a la mente sería un dama de 7, amenazando este jaque y desde ahí potencialmente este jaque mate, además de poner presión en general sobre la posición negra. Y parece muy bueno para las blancas al principio, pero hay un inconveniente, realmente no es movimiento forzante. No captura nada, no es, ya sabes, un jaque en sí mismo y aunque crea una amenaza diría yo que bueno, es un poco forzante pero no tanto. Y como las negras ahora tienen tiempo, pueden jugar algo como dama c5, obligar a este intercambio y luego acaban con una posición ganadora debido a su torre de más. Entonces volvamos atrás. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Tenemos algún movimiento forzante como jaque? Ese es el movimiento más forzante y sí, efectivamente tenemos este jaque, por supuesto las negras podrían capturar, pero al considerar los movimientos forzantes también necesitas pensar en cosas así al menos por unos segundos. Solo para ver si hay una buena continuación o no. Entonces, si vamos ahí, capturan, ¿hay alguna buena continuación? Bueno, puedo ver que el alfil desbloqueará este peón y por lo tanto puede avanzar. Entonces damos jaque. Si las negras capturan podemos avanzar el peón porque eso descubre este jaque. Y aquí hay otro matiz importante sobre este razonamiento. Muchos jugadores en este punto dejarían de calcular y dirían sí, estoy ganando, ¿verdad? Pero así que las negras quizá bloqueen, yo doy un jaque, capturo, jaque mate. Pero hay una advertencia importante, tienes que mirar igualmente los movimientos forzantes adelante desde el lado de tu oponente. Por lo tanto, cuando pensamos en nuestro oponente también tenemos que pensar en movimientos adelante, porque son los peligrosos. Y aquí, si pensamos en eso, notaremos que la torre puede en realidad avanzar y capturar el alfil. Y es muy importante, por supuesto, pensar en eso porque podría hacer que todo fallara. Pero afortunadamente no es este el caso porque aquí puedes coronar, reclamar nueva dama y dar mate. Y aquí está el siguiente ejemplo, también juegan las blancas y ganan. Puedes intentar resolverlo por tu cuenta, aunque sea difícil. Ocurrió en el Campeonato Mundial Estudiantil, repito, mueven las blancas. ¿Y qué vamos aquí? Antes que nada, como siempre, necesitamos evaluar la situación general. Ahora el material está aproximadamente igualado. Las negras con un peón más, pero hay peones doblados que le resta importancia. Muy bien, en cuanto a la seguridad del rey, definitivamente el rey negro está muy expuesto, lo cual nos favorece, mientras que nuestro rey está bien seguro en el enroque. Muy bien, ¿qué más vemos aquí? Las negras están poco desarrolladas y eso también está a nuestro favor y es otro indicio de que nosotros debemos atacar antes de que las negras completen su desarrollo. Por otro lado también está esta torre que ataca a nuestra dama y es muy importante no perderla en un despiste.
¿Listo? Bien, este peón E4 es débil. Podemos capturarlo si queremos. Así que estas son unas generalidades sobre la posición que puedes ver después de examinar un poco. Y lo más importante es, bueno, el rey negro es débil, las negras están poco desarrolladas, nosotros queremos atacar, pero es importante no perder nuestra dama por el camino. Bien, entonces el siguiente paso es comenzar el cálculo real. Y recuerda la misma regla de oro, movimientos forzantes hacia adelante. Enfocas tu atención en el lado del tablero negro, pregúntate cómo puedo ir allí y hacer un movimiento forzante, empezando por jaques, luego capturas y luego amenazas. ¿Y qué tenemos aquí? En cuanto a jaques, podemos cambiar damas, lo cual no está mal porque obliga al alfil a retroceder. Al mismo tiempo eso sería solo un intercambio que idealmente querríamos evitar porque queremos dar más jaque mate a las negras y deseamos conservar piezas en el tablero. Tenemos también dama por H8. Esto, bueno, por supuesto pierde material, pero repito que solo por un par de segundos debemos pensar en cosas así. Las negras recapturan y luego no veo mucho después de eso. Bien, podemos descartar eso. ¿Qué más tenemos aquí? Esta torre de 8 con jaque, por supuesto que también puede ser capturada, pero en este caso hay una continuación y puedes intentar visualizarla también para practicar visualización y verla toda hasta el fin. Así que la torre va allí, la dama captura, luego la dama blanca va de 6 dando jaque, el rey tiene que moverse y ¿qué haces después de eso? Viene dama F7, jaque mate. Y si puedes visualizar eso, felicidades, ahora eres casi como Hikaru. Take, and if takes, I take. If takes, queen e2, queen h4, g3, knight g3, check, c6, queen b7, knight h1, king there. Bien, ahora juguemos esto. Vamos torre de 8 dando jaque y las negras pueden capturar, pero al mismo tiempo podemos ver que la torre también puede ser capturada por el alfil, lo que nos lleva a otro importante punto. Si hay dos movimientos posibles, entonces tenemos que calcular ambos. Básicamente se llaman candidatos, tenemos que identificarlos y luego revisarlos uno por uno, porque efectivamente dama por D8 pierde, no ante este desliz, sino ante este jaque, y después de eso, pues ante este jaque mate. Eso ya lo veíamos, es fácil de ver. Sin embargo, si volvemos atrás, tras torre de 8, las negras también pueden capturar con el alfil. Y por supuesto es muy importante pensar también en esa posición, ¿ves? Porque si no lo haces, te quedas con torre de menos. ¿Qué puedes hacer aquí? La forma de pensar sigue siendo la misma. Movimientos forzantes, adelante, ve al lado del oponente en el tablero, avanza, da un jaque, amenaza, captura, pero empezando por jaque. ¿Qué jaques tenemos aquí? Tenemos torre F8, que tiene sentido, porque si el rey la captura, nosotros entonces podemos tomar esta torre y el rey saldrá a pasear. Lo que conduce a una posición algo compleja. También tenemos dama por H8 aquí, y si el rey captura eso, de hecho nos permite torre F8, jaque mate, perfecto. Y ves que al identificar los movimientos candidatos nos hacemos la vida más fácil, porque de lo contrario es muy fácil seguir este camino, por ejemplo, empezar a calcular todas estas variantes que parecen muy confusas, con muchas jugadas que considerar para ambos bandos, mientras que en cambio si sacrificas aquí la dama hay una jugada brillante y también un jaque mate rápido. En la siguiente posición juegan las negras y ganan. Como siempre puedes intentar resolverla por tu cuenta, aunque también es avanzada. Y por lo tanto no te desanimes si no puedes encontrar la jugada ganadora aquí. Bien, primero como siempre intentamos evaluar la posición que vemos aquí. El balance material es aproximadamente igualado. Tenemos una torre y un peón por dos piezas menores, lo cual da equilibrio material aproximado. Y vemos ambos reyes expuestos, al rey negro expuesto, las blancas podrían capturar este peón y comenzar a dar jaques. El rey blanco tampoco está muy bien cubierto. Además tenemos la columna G con las negras intentando poner presión. Además, algo muy bueno para las negras es este peón extraño en F2 que se suponía que debería ser blanco, pero parece que fue sobornado y se unió al bando rival. Y este peón está muy cerca de la casilla de coronación, las blancas tienen que bloquearlo, pero no deja de ser un gran recurso para las negras. Bien, así que en general, como vemos aquí, las negras intentarán atacar y definitivamente intentarán atacar al rey y ojalá capitalizar este peón pasado. Así que eso es lo que harán las negras. También está la columna G abierta que resulta muy oportuna para las negras. Perfecto. Ahora pasamos a la segunda fase, proponer movimientos candidatos e intentar encontrar la idea correcta. ¿Qué opinas al respecto? Claro, ya sabes, jugadas forzantes, adelante. En este caso no hay jaques significativos que podamos dar aquí porque simplemente recapturan y no pasa nada. En cuanto a capturas, podríamos capturar aquí, pero también en este caso tras la recaptura realmente no veo qué podrían hacer las negras.
después, y además que no quedan muchas piezas después, dado que sabes que para dar mate normalmente necesitamos al menos unas cuantas piezas. Entonces no funciona. Ahora pasamos a jugadas de ataque sencillamente, pero no olvidar que aún queremos movernos en el lado del tablero del oponente. Entonces, ¿cuáles son las jugadas de ataque que podemos ver aquí? Está dama G4 amenazando dama por G2, que directamente sería jaque mate. Y eso se ve bien, pero hay una advertencia muy importante. También tienes que pensar por tu oponente, porque este es el momento en el que muchos jugadores fallan. Simplemente ven esta jugada, se emocionan con ella, piensan bien, voy a capturar al alfil y si se mueve voy a dar jaque mate en G1, todo perfecto. Y van allí esperando una victoria rápida. Pero entonces su oponente empieza a jugar, tiene que jugar, y entonces te das cuenta de que existe, digamos, dama por B7 con contraataque, o incluso mejor, simplemente dama por F2, y resulta que esta jugada de dama por dama G4 simplemente deja caer el peón de F2, que era uno de los mayores recursos de las negras. Y esto significa que dama G4 fue un error total, no una idea brillante. Al mismo tiempo notamos otra cosa interesante, y es que nuestro peón de F2 potencialmente ayuda a las negras a dar jaque mate, así que no es solo un peón pasado, sino que además controla esta casilla. Y si no hubiera un alfil en G2, podríamos simplemente jugar torre G1, jaque mate en 1. Lo que te da una pista de que podríamos intentar deshacernos de ese alfil para desviarlo. Y ahí es donde conocer patrones tácticos ayuda. Pero también diría que mucha gente cree que equivocadamente simplemente resolver muchos ejercicios tácticos es el camino a seguir y que así desarrollas tu visión táctica, tu capacidad de cálculo, pero realmente no es así. Muchos jugadores gastan mucho tiempo en esos ejercicios, y aún así no pueden encontrar combinaciones reales en sus propias partidas. Esta forma de pensar de la que hablamos en este video es mucho más importante, pero aún así conocer patrones tácticos como complemento puede ser muy útil. Y en este caso hay una jugada brillante de dama F3 poniendo presión sobre este alfil, a la vez que defendiendo el peón para que no pueda ser capturado por la dama blanca. Y si el alfil captura a la dama, entonces torre G1 es jaque mate. ¿Eso es todo? No realmente. Porque ahora es momento de pensar por tu oponente. ¿Qué puede hacer tu oponente? También aplicamos la misma forma de pensar, jugadas hacia adelante, forzantes, porque son peligrosas. Por lo tanto, no es que queremos pensar en algo como caballo 3, que sí, potencialmente defiende al alfil, pero es una jugada muy pasiva y las negras probablemente tendrán varias maneras de ganar. ¿Quieres pensar en los intentos peligrosos de tu oponente? Movimientos que avanzan, crean amenazas, fuerzan jugadas. Existe la jugada dama por B7, jaque, y esa es la que debemos considerar. ¿Qué juego aquí? Quizás simplemente torre G7 contrarrestando a la dama. ¿Qué opinas? Eso es un gran error. En este caso las blancas también pueden jugar algo forzante, luego tomar la dama y terminar con dos piezas de ventaja y un final que se gana con facilidad. Por lo tanto, eso sería un gran error. En lugar de eso, las negras deberían solo mover el rey y bien, y se acabó. Si el alfil captura, sigue siendo mate con la torre, eso está bien. Pero las blancas también tienen otra jugada aquí, forzante, dama por T5 con rayos X sobre el alfil protegiendo. ¿Y eso resuelve el problema para las blancas? Pues si las negras capturan, la dama blanca ahora puede recapturar. Eso sería bastante malo para las negras, pero podemos capturar, desviar el alfil y ahora de hecho ejecutamos el jaque mate. Y bueno, ahora quiero destacar la principal diferencia entre jugadores débiles y fuertes. Los jugadores débiles empiezan mirando sus piezas y se preguntan dónde puedo moverlas. Los jugadores fuertes usan el enfoque contrario, enfocan su atención en el lado del tablero del oponente y se preguntan cómo puedo llegar allí y con suerte hacer una jugada forzante. Y esa idea, jugadas forzantes adelante, por sí sola puede instantáneamente ponerte por delante de los demás. Y aquí hay un pequeño desafío para ti, juegan las negras a jugar y ganar. La posición es complicada, pero si aplicas todo lo que aprendimos hoy, creo que podrás resolverla. Si puedes, escríbelo en los comentarios abajo. Y si también quieres dominar la estrategia y el juego posicional, mira este video, cubre todo lo que necesitas de estrategia para el medio juego.